Dios te bendiga, que la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Esta noche vamos a compartir con nuestro hermano pastor Enrique Soto. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, mi hermano. Buenas noches para todos y bendiciones. Un placer estar de nuevo en esta casa para hablar de la palabra de Dios y que todos puedan ser edificados con esta palabra que vamos a dar hoy. Amén. Esta noche vamos a compartir un tema que es un tema de mucha bendición porque nos ayuda a nosotros a ser un canal de bendición para otros que miran la forma de cómo llevan su vida en autoridad. Pastor, los micrófonos son suyos y usted está aquí en Sinaí Estudio TV, su casa, nuestra casa, que es un canal de bendición. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Si vamos a hablar de autoridad, andando en autoridad, nosotros como creyentes debemos entender qué es la autoridad de nuestras vidas. No la autoridad que normalmente vemos a personas ejerciendo esa autoridad. Porque ¿qué es la autoridad, Cristian? La autoridad puede definirse como la facultad o el derecho de mandar o gobernar personas que están subordinadas. Tener como un control. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa autoridad es manejada de una manera que no es prudente. Pues quizás te pisotean, quizás hacen cosas desagradables a ti, pero de la autoridad que vamos a hablar hoy, de la autoridad que te confiere la palabra, que te confiere Dios cuando tú andas en obediencia. Amén. Toda autoridad del hombre, por ejemplo, sobre la naturaleza. Dios le dijo al hombre en Génesis 1:28, que se enseñoree en los peces del mar, en las aves, que tenga un dominio, una hegemonía sobre todo eso. También existe en el matrimonio, existe en los hijos, existe en todos los ámbitos de nuestras vidas. Debemos asumir una postura correcta a la hora de hacer determinadas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como estudiosos de la palabra, como conocedores de la palabra, debemos primeramente aplicar la palabra a nuestras vidas. Cuando, por ejemplo, un pastor está en un púlpito hablando sobre algo, la palabra no solamente le va a llegar al público que está escuchando, sino al primero que está ministrando es quien la está dando. ¿Por qué? Porque lo que tú hablas, tú tienes que vivirlo. Así es. Para que haya una reacción en el pueblo que te escucha, perdón. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros debemos conducirnos. Yo quiero tener autoridad en mi casa, en mi familia. Quiero tener autoridad con mis hijos, pero ¿qué yo le estoy dando a ellos? ¿Lo estoy maltratando? ¿O estoy siendo un ente de confianza en ellos? Me siento con mi hija, tiene ya 16 años, y le imparto confianza para que ella se abra, ella me diga las cosas, y yo pueda, por ejemplo, darle las instrucciones necesarias y corregirla en cuanto ella quiere salir a tal lugar, a aquel lugar, y decir, no, mira, por esto y esto y esto. O sea, debe haber una autoridad, no para yo ejercer el dominio sobre ella, sino para que ella me comprenda sobre las cosas que yo le estoy hablando. Pero eso no es ejerciendo el control, no que yo soy aquí el que manda. No, eso es algo que debemos ganarlo. Porque ahorita Cristian me preguntó, ¿qué tú vas a hacer el lunes? Bueno, yo tengo una reunión en mi casa. Yo me quedo en mi casa generalmente los lunes, comparto con ellos, hacemos cualquier cosa. Porque, y estoy tratando de ir más allá. ¿Por qué? Porque eso me va a dar autoridad a mí de tener un dominio sobre ellos, no solamente sobre ellos, sino de lo que yo enseñe en la calle que pueda resultar positivo para la persona que escucha. Entonces, cuando comenzamos a ver todo el ámbito de lo que es la autoridad, entonces nosotros nos enamoramos más de la palabra. No es para tener dominio de ella, de las cosas que hacemos, sino para que la palabra se manifieste a través de nosotros. Oye bien, nadie puede andar en autoridad si no se sujeta a ella. Así es. Yo no puedo, por ejemplo, hablar de autoridad si yo no me sujeto a mi pastor, si yo no obedezco a mi pastor, si yo no estoy sumiso a mi pastor. En este caso,
Por lo demás, los hijos deben sujetarse a los padres deben respetar a los hijos. Eso lo tenemos en la palabra. Y debemos no solamente leerlo literalmente, sino buscar la revelación del Espíritu. ¿Qué es lo que Él nos quiere enseñar con lo que estamos leyendo? Porque podemos escuchar de personas que hablan, bueno, yo he leído la Biblia 2 veces y este es mi 3er año que voy ya por la mitad. Pero en realidad esa palabra ha hecho reacción en tu vida. ¿Estás caminando conforme a lo que tú estás leyendo, Cristian? Entonces, no podemos pretender tener una autoridad cuando no hay una obediencia y no nos sujetamos a ella. Amén, así es. Porque tener autoridad no es ejercer la fuerza, el poder. Más bien es actuar con equidad y respeto ante los demás. Y eso, a medida que nosotros pues vamos pasando por los procesos y vamos escudriñando la palabra, y tú te vas rindiendo a la voz del Espíritu, entonces hay una formación diferente en ti que tú vas a captar aquellas cosas que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Amén. Pastor, una cosa es que muchos ejercen y entienden que la autoridad es como un dominio sobre la gente. Sí. Y yo comprendo que la autoridad, como usted nos enseña en esta noche, que es hacer que las cosas puedan fluir de una manera que no se vea que yo tengo el control, que yo tengo el dominio, que yo soy, el que tengo que hacer las cosas. No, sino que las cosas puedan fluir, de que yo tengo la autoridad para yo darte un consejo y decirte camina por este lado. Perfecto, pero cuando yo te digo, Cristian, mira, yo entiendo que tal o cual cosa debe ser diferente, es porque yo estoy caminando por ahí. Así y es. a mí me ha dado resultado, conforme a lo que se ha establecido en la palabra. Reconocer autoridad en todas las cosas nos otorga el derecho de andar en ella. Amén. Cuando yo reconozco, por ejemplo, ¿qué era lo que estábamos hablando ahorita? Sobre quizás que yo soy mejor que tú, que no pierdes, vamos a hacer esto. Cuando tú reconoces a un ministerio en una persona, tú lo estás valorizándolo a él, pero tú te estás valorizando tú también, porque tú estás reconociendo un talento, un don, un ministerio, algo diferente que él tiene, Amén. que tú no lo tienes, pero nosotros no podemos anhelar, por ejemplo, las cualidades que Dios le ha dado a otra persona, anhelarla porque queremos ser esto. No, busca tu propia, el propio don que Dios te va a dar, la propia autoridad que Dios te va a dar, búscala con Dios. O sea, nos acercamos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿en qué puedo yo serte útil? ¿Qué tú tienes para mí? Entonces, siendo de esta manera, nosotros nos estamos abriendo al impulso del Espíritu Santo. Amén. Para que Él comience a trabajar en nuestras vidas. Amén. Ahora bien, cuando Él comience a trabajar en nuestras vidas, debemos obedecer y caminar en pos de ese llamado. ¿Por qué? Yo le digo, Dios le da a cada quien lo que necesita. Así es. O sea, yo no puedo anhelar el talento que tiene Cristian. Cristian es artista, es salmista. Yo me podría subir y ayudar a los muchachos a ministrar adoración en la alabanza. Pero eso no es lo mío. Yo no puedo dejar el púlpito porque yo me gusta como Cristian. No, eso es de Cristian, Dios se lo dio. Entonces, Cristian tiene una autoridad que Dios le ha dado. Entonces, vamos a valorizar la autoridad que Dios tiene sobre cada persona y reconocer el valor que hay. Amén. Debemos entender que Dios exige que andemos en autoridad para de esta manera tener dominio contra el enemigo. Si no tenemos autoridad, si no nos sometemos a la autoridad, no podemos tener dominio contra las acechanzas del enemigo. Entonces, he visto, por ejemplo, en iglesias que hay una manifestación, se manifiesta un demonio o algo. Y de una vez tú lo ves con una voceadera. No, eso no es autoridad. Eso no es autoridad. Autoridad es cuando tú andas en obediencia, se presenta el problema y tú actúas conforme a la palabra. Solamente di la palabra, como dijo el centurión, di la palabra y mi hija va a ser sana. Mi siervo, va a ser sano. ¿Por qué? Porque él reconoció en Jesús una autoridad y lo dijo.
yo no soy digno de que tú entres a mi casa, porque yo soy un hombre que también estoy bajo autoridad y tenemos que ejercerla como tal. Solamente di la palabra porque eso basta solamente, porque yo reconozco que tú puedes hacerlo. Y ahí es lo que va lo de la honra, pastor. Mucha gente entiende y dicen, le cambian el tema de la autoridad y lo llaman como que fuera una honra. Honrar lo que A le hace bien. Honrar a nuestro pastor, honrar a nuestros hermanos y honrar a Dios sobre todas las cosas. Amén. En que las cosas se hagan de una forma, bueno, Alex es un editor de video, edita video, y Alex lo hace bien. Hay que honrar lo que Ale hace a través de la edición del video. Ahora, cuando hace las cosas para Dios, Ale lo hace esto para Dios. Pero cuando Ale va a predicar en un sitio, hay que honrar esa palabra que Dios ha llevado a través de nuestro hermano Ale, o nuestro hermano Pastor Enrique, o nuestro hermano Gary. Amén. Que Dios lo use de una forma y Dios le dé una palabra. Hay que honrar esa palabra que Dios le dio, porque la palabra no sale de mi hermano Gary, sino que es una palabra que fue Dios que se le entregó para dársela al pueblo. Así es. Entonces muchos no comprenden la autoridad y entienden que la autoridad, ellos tener como un dominio sobre la gente y muchas veces tratar de que manipular a la gente de la manera que yo quiero para estar por encima de la gente. No es así. Oye lo que dice Mateo 8, del 8 al 9, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él reconoce la autoridad de Jesús, pero él también tiene la autoridad bajo esos soldados, bajo esos siervos. Así es. Y imprime respeto, imprime carácter. Entonces, su criado estaba enfermo, había una necesidad de que Jesús lo sanara, y él reconoció en Jesús, bueno, voy a acudir allí porque es lo único que hay, no como disponible, sino porque es lo único que puede hacerlo, que él se salve. Voy a acudir a él. Entonces, cuando está cerca, le digo, no, pero no vaya porque yo no soy digno, porque reconozco en ti una autoridad mayor. Ahora, ¿podemos nosotros manejarnos de esa manera? Para poder manejarnos de esa manera, debemos tener en nuestros corazones la humildad suficiente para reconocer los valores que hay en otra persona. Y cuando tú reconoces, cuando tú eres humilde, cuando tú te humillas ante Dios, pues tú vas a reconocer la autoridad que hay en las diferentes personas. Así es. Andar en autoridad es someterse a los superiores. Simple y llanamente. Tú tienes un trabajo secular. Dios te ha dado un trabajo. Tú entiendes que tú debes respetar a tu jefe, respetar a tus compañeros de trabajo, pero hay algo que te limita, por ejemplo, a tú respetar lo que están por debajo de ti. Tienes que hacerlo en sentido general. Nosotros debemos andar en humildad y reconocer que en los más pequeños que están al lado de nosotros, también Dios le puede hablar a ellos y puede darnos una palabra que puede resultar en bendición para nuestras vidas. Amén. Oye lo que dice Romanos 13, del 1 al 2. Dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Pablo le está hablando a la iglesia de Roma. Deben someterse a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque esas autoridades son puestas por Dios. Entonces, hay una palabra también en el libro de Timoteo que dice, creo que es 1:2. Exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los reyes
y por todos los que están en eminencia. También hay una traducción que sea por todos los que están en autoridad. Para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Porque dice él, porque esto es bueno y justo delante de Dios. O sea, cuando tú oras por las autoridades, tú te estás sometiendo a ellas, aunque no sean de tu partido. Así es. Aunque no sean de tu agrado, aunque sean lo que sean. No queremos mencionar más cosas. Pero eso de someterse es escrito como una orden que no tiene variación. Sométase. No que vamos a ver, no, sométase a toda persona. O sea, debemos someternos a las autoridades. Entonces, cuando leemos así y entendemos con la revelación del Espíritu, nos damos cuenta que nosotros vinimos aquí a esta tierra a andar en autoridad. Amén. A someternos. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea del agrado de Dios. Y es de la única manera, hermanos, como podemos andar en el orden de Dios. Cuando nos sometemos. El someterse es una orden en la cual no hay excusa para ser ejecutada. Para no ser ejecutada. Sométase. Usted no tiene que mirar atrás ni a los lados. Sométase. Debe someterse a la autoridad. Sí, sí. Ya que si nos resistimos a ella, si nos negamos a ella, vamos a enfrentar a Dios. Y debemos ser muy cuidadosos en cuanto a las cosas que hay establecidas en la palabra, para que no nos hallemos luchando contra Dios. Y esta palabra que cuando los apóstoles andaban haciendo señales, maravillas, que la clase religiosa lo tomaba y le decía, mira, no sigan predicando en nombre de ese Jesús. Un día lo agarraron, los presionaron tanto que hicieron una reunión entre ellos y un maestro de la ley llamado Gamaliel tuvo una reunión y le dijo, mira, vamos a dejarlo tranquilos. Porque en una ocasión se levantó una persona diciendo que era alguien, fueron muchos tras de él, fue disperso y todos se degregaron. Otra vez otra persona se levantó y pasó lo mismo. Fue muerto y los demás fueron dispersados. Ahora, vamos a dejarlo tranquilos. Pero, si eso es de Dios, que no nos encuentre nosotros luchando con Dios. Si eso es de los hombres, eso se va a desbaratar. Porque había en ellos una autoridad impartida por Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se va, asciende al cielo, Él lo comisiona a ellos. Y le dice, mira, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Así es. Y Él le imparte autoridad. Y esa autoridad, ellos deberían, o sea, en el momento que se fue impartida, la asumieron para ejecutarla. No para ejercer el poder, sino para andar sujeto a la autoridad. Amén. Entonces, la palabra está escrita para que nosotros podamos ver, entender y agarrar esa palabra para nosotros. Sí, sí. Vivirla, manifestarla para que los demás entiendan el poder de Dios, por lo que Dios quiere. Amén, así es, pastor. Cuando andamos en autoridad, andamos en obediencia. Andamos en cuidado. Andamos bajo la cobertura de Dios. Porque Dios es autoridad. Entonces, como el pastor decía ahorita, si nos sometemos a Dios en todas las cosas que hagamos, en todo nos va a ir bien. Amén. En todo. Prácticamente muchas veces no obedecemos nuestra autoridad que Dios nos ha puesto. ¿Quiénes son la autoridad? Nuestros pastores. Que nos han encomendado directamente para trabajar en una obra. O muchas veces el pastor nos dice, vamos a evangelizar, vamos a predicar en tal sitio, en tal lugar. Y muchos de nosotros nos comprometemos. Pero el pastor nos está esperando y bajo la autoridad de que tenemos que ir todos a predicar. Y muchas veces nosotros nos vamos, nos quedamos mejor en la casa en otras cosas. Sí. Mira, si no somos fieles en las cosas que Dios está
haciendo en nuestras vidas, en lo más mínimo, Dios no puede confiarte cosas mayores. Así es. Nacimos cada uno para servirle al Señor. Dios no te va a poner en una obra grande, en una responsabilidad grande desde el principio. Tú tienes que ir subiendo y madurando. Entonces tú tienes que quemar etapas. Pero en ese mover de quemar etapas, van a haber personas al lado tuyo que quizás no van a ser de tu agrado, que están por encima de ti o que están por debajo de ti. Entonces, tú tienes que someterte a esas autoridades. En sentido general, porque cuando hablamos de autoridad o escuchamos hablar de autoridad, no se refiere solamente a lo que tiene un grado jerárquico alto sobre nosotros, no. Es en sentido general. Cualquier persona, por simple que tú la veas, se le debe un respeto. Se le debe un respeto porque es una persona, fue creada por Dios, y nosotros no estamos para buscar situaciones, sino para ser ente de equilibrio entre los demás. Entonces, cuando nos manejamos así, vamos a ejercer la autoridad en todo el sentido de la palabra. Si no ponemos en orden nuestras vidas, por ejemplo, nuestras responsabilidades en sentido general, la gracia de Dios no podrá estar en nosotros. Y tú te detienes a pensar, ¿cuáles son mis responsabilidades? Tú tienes muchas responsabilidades que quizás desconoce o quizás la hace un día sí, otra no. Pero es todo en sentido general. Tenemos que dar lo mejor de nosotros para que la gracia y la misericordia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Hay muchos puntos que lo podemos ver muy detallado. Por ejemplo, Dios te confía a ti cosas para que tú la ministres. Te ha confiado cosas para que tú seas administrador de eso. Entonces, si tú no eres fiel en administrar lo que Dios te ha dado, entonces no vamos a tener autoridad en nada de lo que nos pueda conferir. Así es. También podemos tener autoridad financiera. Deseo, como estaba hablando ahorita antes del programa, yo deseo tener autoridad financiera y a veces que yo tanto que trabajo y el dinero como que no me alcanza, el dinero se me va de la mano, no sé qué hacer, o sea, pero ¿estás tú siendo fiel con el dinero? ¿Estás tú ahorrando tus deudas? ¿Estás tú ofrendando, diezmando como debe ser? Si no lo estamos haciendo, entonces el problema radica en esto. Si lo hacemos y no nos está dando resultados, bueno, pues tú no tienes en orden tus finanzas. Así es. Tú quizás estás gastando en cosas innecesarias, como lo hay. Muchas personas dicen que el dinero no me alcanza, yo hago todo, pero están gastando más de la cuenta. Son gastadores compulsivos. Pero bien, el asunto es cómo tú tener autoridad sobre las cosas financieras, honrando tus deudas, honrando tus compromisos, siendo fiel en todo. Entonces tú verás que el dinero te va a alcanzar, tú verás que el dinero va a fluir en ti, pero que el sentido general de estas cosas no sea que tú tengas dinero que te sobre. ¿Por qué? Porque la riqueza, no podemos medir las riquezas por los bienes materiales que podemos poseer. Y yo quiero que tú entiendas esto, Ale. Las riquezas no se mide por la cantidad de bienes materiales que tú exhibes, sino cuando tú puedes extenderle la mano a aquella persona que necesita. Así es. Hay una palabra en Eclesiastés que dice, tira tu pan sobre las aguas. Cuando yo leí esta palabra, como que los ojos se me abrieron y entendí, tira tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo tú lo vas a hallar. Da, reparte, ayuda, porque tú no sabes el día en que tú puedas verte en eso. Así es. Hay muchas personas que piensan como que nunca van a caer en una situación económica fuerte. Pero Dios tiene mecanismos y
y formas para probarte en todas las cosas. Y enseñarte. Y enseñarte, Cristian, como Así tú es. dices. Entonces, cuando tú llegas a ese plano y tú ves que tú estás pasando necesidad que antes tú tenías, tú dices, wow, verdaderamente tengo que aprender a valorar las cosas. Tengo que ayudar, no es para que tú no caigas, no. Ayuda y pídele a Dios que construya un corazón en ti, que sea un corazón altruista, dador, que a ti te duela el otro, la necesidad del otro, que tú lo hagas de una manera desinteresada, para tú poder saciar esa necesidad. Entonces tú eres rico. Tú no puedes tener nada, pero cuando tú haces eso, tú tienes un corazón rico. Un corazón que va a sentir la satisfacción de que tú pudiste ayudar a otra persona que estaba en necesidad. Amén. Así es. Pastor, una cosa que recuerdo compartiendo con uno de mis amigos, un pastor amigo, estuvimos dialogando y él me decía, me daba testimonio de algo y él decía que una de las cosas que a él más le gusta que le enseñó su pastor es sembrar y ayudar a la gente. Y él me decía que él muchas veces tenía un dinero en los bolsillos para situaciones que tenía que resolver y veía una necesidad mayor en otra persona y él se lo daba a la otra persona. Así es. Y cuando llegaba a su casa, su esposa le decía, dime, ¿qué vamos a hacer? Y él le decía, tranquila, no ha pasado nada. Y de repente me dice, Dios, en el momento de mi mayor necesidad, Dios comenzó a obrar de manera sobrenatural, de aún de lugares donde yo menos creía. Sí. Y gente que yo menos creía que me iban a llamar, me llamaban y me decían, mira, te mandé de Estados Unidos una caja con comida. Te mandé de Estados Unidos tal cosa para tu esposa que está embarazada. Amén. Y Dios comenzó a obrar. ¿Por qué? Porque esa persona se desligaba o se desliga de las cosas que tiene con tal de darle prioridad a aquellas personas que necesitan más que ella. Y Dios ve eso. Amén. Hermano, mira, hay una palabra, Jesús dice que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, Así es. porque Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Contento con lo que tenéis ahora. Tú dices, bueno, tú tienes alimento, tienes vestido, tienes tus problemas básicos resueltos. Tranquilo. Sí, sí. El momento va a llegar. Si tú fuiste fiel en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Amén. Dios prueba los corazones para saber qué hay en ellos, para saber si en verdad tú has sacado de tu corazón esas cosas que te impulsan quizás a trabajar, quizás a ahorrar, así de una manera para luego decir, wow, tengo tanto. Dios puede permitirte que tú tengas una cuenta abultada y también te puede llevar a menos cero. Así es. Yo sé por qué te lo digo. Y esas son cosas que tú tienes que, o tenemos que valorizarla. Por ejemplo, mira lo que dice Pedro. Pedro 3, del 1 al 2 y el versículo 7. Está hablando sobre el trato que deben tener los esposos con las mujeres y las mujeres con los esposos. Dice, asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra costumbre casta y respetuosa, o vuestra conducta. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí está hablando de la relación esposo y esposa. Cómo la esposa debe tratar al esposo, cómo el esposo debe tratar a la esposa. Entonces, ahí nos está hablando la manera en la cual nosotros tenemos que asumir una autoridad en cuanto a eso. Si queremos tener dominio en nuestro matrimonio,
si queremos tener dominio en nuestra familia, debemos hacer lo que dice esta palabra. Amén. La mujer está sujeta a vuestros maridos. Dice que por medio de la conducta de ella hay muchos esposos que serán ganados por esa conducta. Así es. He visto personas que se han manejado de una manera prudente, de una manera de verdad que hay que alabarlo. Y al final, aunque el esposo quizás no siguió los pasos de ella, pero al final, Dios ha permitido por su misericordia que esas vidas vengan a sus pies. Amén. ¿Por qué? Porque hay un trato, hay un ejemplo. Pero lamentablemente tenemos, por ejemplo, matrimonios donde pueden tener muchos años en el Evangelio y todavía no se ponen de acuerdo. Todavía hay pleitos, todavía hay celos, todavía hay cosas que yo digo que no debieran estar pasando ya con el tiempo. ¿Por qué? Porque no se han sometido a Dios. Primeramente, someterse a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, cuando vemos las cosas, las relaciones de pareja, por medio de Cristo, por medio de la cruz, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Amén. Dios va a asumir el control de esa vida, de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque está sometido a la autoridad que es Él. Y tú quieres salvar tu pareja, salvar tu matrimonio, salvar tus hijos, para que todos vayan en pos de una palabra. Y ese es el ejemplo que debemos dar. Y mira lo que dice al final, cómo el esposo debe tratar a la esposa. Debe tratarla como vaso más frágil, dice la palabra. Y algo que es puntual, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, que si tratamos a la esposa mal, no vale que oremos. Así es. Nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Por más que oremos, por más que nos afanemos, la oración nunca va a ser escuchada por Dios, porque tenemos un maltrato en la casa. Así es. La autoridad que presentemos ante los demás va a ir forjándose en la medida que asumamos un rol dentro de nuestro matrimonio y como padres. ¿Qué le estoy dando a mis hijos? ¿Qué respeto le estoy dando a ellos? ¿Cómo me estoy manejando con la esposa? ¿Estoy siendo ente de equilibrio, de respeto ante ellos para que ellos puedan entender que verdaderamente nos estamos dejando guiar por la palabra y es allí donde debemos anidarnos para poder formar un matrimonio, una casa, una familia estable? Ahorita los hijos se van para la universidad. Yo espero que Cristo venga antes de eso. Y te has puesto a pensar, por la cabeza mía ha pasado eso. ¿Cómo será? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser lo otro? Si va a seguir en los caminos. Solamente hay que orarle a Dios. ¿Para qué? Para que en su corazón haya siempre temor de Dios. Amén. Porque después que salieron de tus manos, de tu círculo, tú no tienes control. Entonces, esa autoridad tú tienes que comenzar a forjarla desde ya. No esperar que se vayan. Es como construir una casa. Tú construyes una casa para tú mudarte en ella, para tú descansar, para tú vivir en familia, pero no ya cuando tú estás, que tus fuerzas están decayendo. Hay una casa o un negocio, tú con 80 años, ¿para dónde vas? Entonces debemos comenzar a construir el hogar que ella va a tener desde ahora. ¿Qué esposo tú quieres para ella? ¿O qué esposa tú quieres para él? Orar desde ya para que Dios comience a establecer su orden. Amén. Entonces ahí comenzamos a ejercer autoridad sobre la vida futura de ellos. Y eso, que a veces parece locura, pero eso funciona. Si tú te pones a orar desde ahora, Ale, mira, yo quiero que mi esposa sea tal o cual, sea un evangelista, ora por un evangelista. Dios te va a dar un evangelista.
Cuando ellos le estén invitando de país, no te pongas guapo porque tú pediste un evangelista. Entonces, debemos comenzar a pedirle a Dios desde ahora las cosas que necesitamos para poder tener una autoridad en todo lo que hacemos. Amén. Así es, pastor. Y una cosa es que así como formamos nuestro hogar, así van a caminar nuestros hijos. Por eso es que la Biblia dice que instruye al niño en sus caminos y cuando sea viejo no se apartará de él. Por eso cuando hacemos una casa, de acuerdo al ejemplo que usted daba, en la casa lo primero que se hace es una zapata. Y mediante la zapata que tú hagas, de acuerdo a la zapata que tú establezcas, el edificio se va a mantener con las zapatas que hagas. Por más viento que venga en el edificio, va a ser muy difícil que el edificio se caiga. Depende cómo trabajaste la zapata. Amén. Poner un ejemplo. De acuerdo a cómo tú educaste a tus hijos o cómo educamos a nuestros hijos, que ya nosotros que somos padres, así mañana nuestros hijos van a ser el ejemplo de lo que nosotros les enseñamos. Y si le instruimos en la palabra del Señor, las cosas van a ir bien. Bueno, yo digo, mi hermano Cristian, que el matrimonio, es el mejor escenario para tú demostrar cómo andamos. Así es. O sea, y Dios permite la cosa, pues, es para que tú la corrijas, para que tú la saques de tu corazón, para que tú pidas perdón, para que tú te humilles y no vuelvas a hacerla. Pero el matrimonio es el mejor escenario. Quien no puede dominar su matrimonio, no puede dominar la iglesia. La palabra lo dice. Ajá. Entonces, son cosas que nosotros vamos aprendiendo a medida que vamos viendo testimonio, vamos leyendo, el Señor va revelando. Y Dios te lo pone para que tú lo hagas. Claro. Es que, ¿qué ejemplo usted va a dar? Si usted no, en su casa no se somete a usted, la iglesia tampoco. Si tú no controlas tu casa. Primero yo soy de los que digo, pastor, bueno, que estamos aquí con el pastor. Yo soy de los que digo que el pastorado empieza en la casa. En la casa. No empieza en la iglesia. No. En la casa. Es allí donde tú echas los cimientos fuertes y estables para que tu ministerio permanezca. Amén. Sí, no hay otro escenario, no es en la iglesia. Porque en la iglesia quizás los hermanos por temor, por respeto, se someten a ti. Pero en lo espiritual no. O sea, hay algo espiritual que no deja que eso fluya. Ahora bien, cuando tus cimientos son estables, son profundos, son fuertes en tu casa, cuando hay un problema, no es que no va a haber problemas. Los problemas van a estar ahí. Así es. Pero ¿cómo tú asumes ese problema? Tú dices, ven, vamos a hablar, porque tú no... No, vamos a hablar, porque no podemos estar así. Esto es así por la palabra. Y no podemos manejarlo de esa manera, porque entonces, ¿qué le vamos a dar al pueblo? Llegan a un entendimiento, reconocen, sí, es verdad, perdóname. Pues hay que pedir perdón para que las cosas se restablezcan. Entonces, vamos a caminar a partir de ahí y a seguir profundizando y a seguir poniendo una base sólida, siempre con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Debemos recordar, hermanos, que la mujer es un vaso frágil. O sea, debemos tratarla como un vaso frágil, no menospreciarla, no atacarla, buscar la manera, hablar, el diálogo, las conversaciones, porque allí quizás hay cosas que no se dicen, pero en el momento que nos sentamos a hablar y abrimos el corazón, pues las cosas van a comenzar a fluir. No me gusta aquello, no me gusta lo otro, no me gustó cómo me hablaste, para que todas las cosas se pongan en orden. Entonces, así le enseñamos autoridad a nuestros hijos. Cuando ellos ven la relación, ven esto, ven lo otro, ven que papi y mami se respetan, se aman y hay una relación, pues ellos van creciendo, va a haber confianza en su corazón, no van a tener temor, porque lo primero, cuando ellos ven pleitos, piensan
¿qué será si ellos se dejan? Hay un temor. ¿Con quién me voy? No lo voy a tener. Ellos no tienen culpa de lo que está pasando. Entonces, allí en el matrimonio debemos comenzar a forjar una autoridad firme y sólida. ¿Para qué? Para algo muy importante. Para que la gracia de Dios repose en nuestras vidas. Amén. Oye, cuando tenemos la gracia de Dios, vamos a triunfar en cualquier escenario que Dios nos mueva. Así es. De lo contrario, cuando pretendemos hacer las cosas bajo nuestros propios conceptos, Dios no está ahí. Entonces vamos a fracasar. No vamos a permanecer. Es como aquella casa que fue construida sobre la arena. Cuando vinieron vientos, vino la lluvia, le dio con ímpetu, se fue. Ahora bien, los cimientos de nosotros deben estar fundamentados en la roca. Hermano, pero aparentemente es fácil. No es fácil. Eso cuesta muchas lágrimas, muchos desvelos, muchas caídas. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque hay algo en el hombre que no lo deja que las cosas de Dios comiencen a fundamentarse desde una vez que nosotros aceptamos al Señor, que se llama el egocentrismo. Eso nos impide que podamos desarrollarnos lo más rápido posible. Cuando sacamos el egocentrismo, sacamos el yo de nosotros, entonces nos duele, lloramos, nos sentimos impotentes, nos sentimos que no valemos. Pero ¿qué pasa? Dios comienza a forjar ese corazón tierno y circuncidado que tú le has presentado a Él para volver un corazón como el de Él. Perdonador, amoroso, íntegro, responsable. Y esa es la autoridad que Dios nos da. Esa es la autoridad que debemos buscar. Morir cada día a nuestras pretensiones personales para morir nosotros y que crezca Cristo en nuestros corazones. Amén. Amén, así es. Wow, poderoso. Poderoso andando en autoridad. Pastor, es un honor tenerlo aquí con nosotros. El honor es mío. De verdad que sí. De verdad que nos has bendecido con esta palabra y yo quiero que oremos antes de despedir. Oremos por aquellas personas que en este momento piensan que no tienen autoridad y muchos matrimonios que hoy en día no están en pleno acuerdo para que en el mes de la familia, que ya se está acabando, que es el mes de noviembre, Mañana termina el mes de noviembre, nosotros oremos por aquellas familias que en este momento están pasando situaciones difíciles porque muchos no han podido poder cultivar una autoridad y quizás se le ha ido de la mano. Vamos a orar por aquellas personas y yo sé que este tema va a ser de mucha bendición a mucha gente que van a estar viendo este espacio de este estudio acerca de caminando en autoridad. Pastor, oramos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, por medio del cual tú hiciste todas las cosas, Señor. Tú que conoces los corazones de cada uno de nosotros. Y tú sabes, Señor, cuál es la intención de ellos. Ahora mismo venimos delante de ti, nos ponemos de acuerdo, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, en aquellas cosas que hemos fallado. Perdónanos, Señor amado, porque quizás hay cosas que debimos haber hecho y no hicimos. Señor, quizás en un momento determinado que tú nos ordenaste algo, Dios, y no hicimos las cosas como debimos haber hecho. Perdónanos. Pero ante todas las cosas, Señor, te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que no permitas, Padre, que nosotros podamos andar bajo la autoridad que tú, Dios mío, quieres que andemos. En el nombre poderoso de Jesús, asimismo te pido, Dios, por aquellas personas, Padre amado, que están claudicando en esa autoridad, que no saben asumir la responsabilidad correcta para manifestar la autoridad en sus hijos, en su matrimonio, en su familia, en sus finanzas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que les hable a su corazón y le permitas
que esa autoridad, Dios mío, sea sembrada en sus corazones y que a partir del momento, a partir de ahora, Dios mío, puedan asumir la responsabilidad correcta, Señor, para poder andar en esa autoridad que tú, Dios mío, le has manifestado. En el nombre de Jesús. Padre, para ti no hay nada imposible. Te pedimos, Dios, que pases, Señor, tu mano sanadora sobre esos corazones que están orgullosos, que no permiten, Dios, que tú trabajes en ellos. Espíritu Santo, Dios mío, sensibilízalos. Padre, circuncida esos corazones, Señor, para que puedan recibir, Padre, tu palabra con un espíritu de mansedumbre. Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos todos seguir andando en autoridad, aquella autoridad, mi Dios, que tú delegaste en tu Hijo cuando murió en la cruz, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, sean bendecidos todos. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder compartir aquí en Sinaí Estudio TV, una casa de bendición. Buenas noches, Dios te bendiga. Bendiciones.